Estamos en el Búho, realmente en una circunstancia un tanto extraña. Creo yo que hay amistades que se dan por circunstancias literarias y otras que fluyen ya en la vida natural. Y estoy al frente de uno de estos amigos a quien estoy viendo después de 20 años, Santiago Roncaliolo. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? No tan bien como tú, te ves más joven ahora que hace 20 años. Y no le digo esto a todos mis amigos, así que felicidades. Debe ser el influjo del sol arequipeño. O también, sí, el mareo por la falta de oxígeno a la altura. O de repente te está afectando el soroche y eso te está convirtiendo en alguien bondadoso. No lo descarto. Debe ser. Oye, Santiago, una pregunta. ¿Realmente, dentro de toda la mitografía con la cual vivimos esta enorme provincia llamada Perú, podemos creer en un éxito literario? ¿En el éxito en general? En tu éxito literario, ¿vives como alguien exitoso? ¿Sientes que has alcanzado ese éxito? Para mí el éxito es poder hacer lo que me gusta. Y sí, en ese sentido, sí. Me siento feliz de poder dedicarme a escribir, de poder dedicarme no solamente a escribir novelas, sino reportajes. Me gusta mucho el periodismo y escojo también el periodismo que hago. Cuando yo era niño soñaba con una vida de aventuras, como todos los niños, y ser periodista te permite estar cerca de cosas interesantes siempre, y ser escritor te permite inventártelas si no las vives. Eso es un éxito. Me estoy muy contento con tener eso. Ahora, tú siempre has sido un grafómano, ¿no? La gente te puede asociar mucho con la novela, la escritura de la novela, pero yo estoy recordando que tú también, y esto creo que aparece en algunas reseñas, fungiste durante algún tiempo de negro literario. Sí, he sido guionista de telenovelas, he sido reportero de Prensa del Corazón en algún momento, reportero de investigación y de cosas más serias, autor de discursos políticos, que es un gran entrenamiento para escribir ficción, y siempre supe que yo me iba a dedicar a escribir. En realidad nunca creí que me iba a dedicar a escribir novelas. Esto no lo consideraba una posibilidad, pero siempre supe que iba a ser periodista o guionista o cualquiera de estas cosas, y tampoco es un trabajo en el que puedes escoger normalmente. Haces lo que se pueda porque no siempre hay trabajo, ¿no? Entonces, si es una traducción la aceptaba, hacer un guión la aceptaba, hacer los discursos a un político o lo que fuera, lo aceptaba, y ahí es que empecé a aprender el oficio de muchas maneras, de muchas vertientes, y sigo más o menos escribiendo, ¿no? Trato de que cada novela tenga un reto diferente, sea incluso a veces de un género diferente. Trato de siempre estar experimentando cosas nuevas, formas nuevas. E ir más allá de la novela, o sea, no quedarte en la normativa, por llamarlo de alguna manera, de este formato. O sea, creo que la novela, dentro de tu quehacer, tiene un papel secundario, podríamos decirlo. No, la novela es lo que más me gusta, porque es lo que más libertad te da. En realidad, entre una novela como Seda de Barico y Guerra y Paz de Tolstoy, hay miles de posibilidades, ¿no?, de novelas posibles. No hay jefe, no hay presupuesto, puedes inventar lo que quieras porque no hay limitaciones, y en ese sentido la novela es lo que más me gusta. Pero es verdad que también me gusta tengo una trilogía de libros periodísticos, de historias reales sobre el siglo XX de América Latina. He escrito algo de teatro, he escrito muchos géneros, porque todo eso lo uso luego para las novelas, ¿no? En las novelas trato de aplicar todo lo que he aprendido en lo demás. ¿Cuál es tu mirada ahora del país? ¿Todo? Es una pregunta muy grande. Sin duda, mi mirada es bien anómala, porque se espera que los escritores seamos siempre muy críticos.
pero yo veo un país mucho mejor que el país del que me fui. Bueno, tú también Entonces, te vas de un país que era un desastre. está realmente en crisis, o sea, pero crisis ya... Sí, entonces siempre que vengo al Perú más bien me impresiona estar en el Hate Festival en Arequipa y que estén todos esos escritores que vienen de España, que vienen de Inglaterra, que vienen de Perú. Que haya todos estos escritores publicados en el Perú, cosa que no pasaba cuando yo vivía aquí. Entonces, en general, mi mirada del Perú está muy ilusionada. Yo creo que es un país que con todos sus defectos y todos sus problemas es mucho mejor que el país que yo dejé. Un país del que la gente, como era yo hace 15 años, ya no veo que se quiera ir necesariamente. Uh-huh. Luego, claro, hay cosas que eres crítico, pues, ¿no? Sigue siendo un país muy racista, sigue siendo un país muy machista, muy desigual. O sea, hay muchas cosas con las que soy crítico, pero es un país que ves mejorar, no que ves empeorar. Mejorar a pesar de esa memoria a corto plazo, ¿no? No sé si estás al tanto de venir de las elecciones, cómo se están proyectando. No lo sé, es que justamente en los temas que yo sí trato directamente, tampoco me gusta opinar de todo, ¿no? Pero los temas de los que yo he hablado en libros, que son los de la memoria histórica y los de cómo el Perú enfrenta su pasado Uh-huh. violento, el Perú es, nadie se lo cree, pero es que es bastante ejemplar. En España, cuando un juez trató de buscar los cadáveres, no a los asesinos, sino los cadáveres de los padres, de los abuelos, de la gente que está reclamando saber dónde enterraron a sus parientes en la guerra civil hace 75 años, cuando un juez trató de buscarlos, echaron al juez. Y aquí está preso el presidente, está preso el líder del terrorismo, están presos ministros, generales. Hay un museo de la memoria, ha habido una comisión, o sea, a veces no nos damos cuenta de las cosas que Perú hace bien, pero hace bien cosas que otros países no hacen tan bien, ¿eh? Porque tal vez estamos demasiado dentro, ¿no? Y no solo demasiado dentro, sino que somos entre ombliguistas o endogámicos visuales. Todos los países son así. La frase que más se escucha, que yo creo que más se dice en el mundo es: esto solo pasa en este país. Sí, sí, es una constante, es como el barrio. Luego, si quieres que te diga, por las elecciones que vienen, lo que me da la impresión es que todos son muy parecidos. Uh-huh. Que aunque sean muy distintos de temperamento y de origen, lo que proponen todos los candidatos o posibles candidatos es bastante parecido. Es como el escaparate de una tienda en Cuba, el mismo producto por todos lados. Sí. Me parece que falta debatir opciones, que nunca siento que haya un debate político de programas para el país, y eso sí me parece que falta mucho, ¿no? Ahora, tal vez también esto se pueda deber a que en gran parte el discurso ideológico parece haber sido reemplazado ya del todo por el modelo económico, ¿no? Entonces ya se serializa un poco la opción, entre comillas, a elegir. Sí, somos un país bien conservador. Somos seguramente el país... Bueno, los países del Pacífico latinoamericano son más conservadores que los países del Atlántico, ¿no? Bueno, siempre nos sirve de consuelo Chile, ¿no? Cuando pensamos que somos demasiado es muy conservador, pero Colombia también es muy conservadora, ¿eh? Sí, claro. No sé por qué se ha hecho esta división, con lo cual las sociedades de Brasil o de Argentina son más progresistas. Uh-huh. Y en cambio las economías del Pacífico van como un tiro a las economías, pero las sociedades son muy Exacto. conservadoras y no les gusta ningún cambio, ¿no? Esto es algo que yo cambiaría. Ahora, escuchándote hablar con tanto entusiasmo de este país y su situación, me estaba preguntando, ¿será que Santiago Roncaliolo está pensando volver al Perú en algún momento? Es difícil. Vengo mucho, ¿no? Vengo un par de veces al año, una por trabajo y otra por familia, generalmente. Pero mi mujer es española, mis hijos son de ahí. Y luego, en España y en particular en Barcelona, soy una persona mucho más anónima que aquí. Que te conozcan es bonito una semana, Uh-huh. pero luego he empezado. Así Y es. estar en un sitio donde pasas más desapercibido también me gusta.
España es un buen sitio para estar en América Latina, para estar en Europa también, que son los dos principales sitios donde yo trabajo. Entonces no hay muchas condiciones de trabajo y de familia que me permitan pensar en un retorno, ¿no? Lo que sí pienso y lo que sí trato de hacer cada vez más es hacer más trabajo aquí, más cosas aquí, ¿no? Mi último libro para niños salió aquí primero. Y trato de hablar con gente, de ver qué proyectos, qué cosas se pueden hacer, qué cosas puedo hacer yo aquí, ¿no? La ventaja de ser escritor es que puedes hacer cosas para muchos sitios, no tienes que estar necesariamente físicamente. Y sí estoy tratando estos últimos años de conocer a más gente de la que está haciendo cosas interesantes aquí, para ver si salen cosas que se puedan hacer, que me mantengan en contacto con el Perú. Y ahí me imagino que también has notado un cambio en cuanto a oportunidades y proyecciones. Es impresionante, ¿no? La cantidad de teatro, de películas, de libros que hay ahora, de editoriales. Y de espacios que se están abriendo. He visto este año películas como Magallanes, o hace un par de años me parece que fue Perro Guardián. He visto películas que me han gustado mucho y que además son de una calidad muy internacional. Entonces tampoco me lo quiero perder, ¿no? Trato de estar ahora, por lo menos esto, acercarme a lo que está pasando aquí. Siempre teniendo como referencia, es inevitable, a Lima, pero Arequipa no venías desde el año 2000. Arequipa debo haber venido el 2007 la última vez, porque vine a investigar para el libro que hice sobre Ismael Guzmán. Entonces fui a su barrio, fui a ver a su hermano que todavía vivía, y pasé unos días en Arequipa. Y había venido una vez, antes de irme a España, hace 15 años, pensé que no me podía ir a vivir a otro país sin haber conocido Arequipa y Cusco. Entonces hice un viaje a Arequipa y a Cusco y a Machu Picchu. ¿Y cómo has encontrado la ciudad después de estos años? ¿Notas cambios? Activa, muy activa. Bueno, es que he venido en el Hey Festival, que es una cosa de unas dimensiones de evento cultural que nunca ha habido, ya no diría en Arequipa, nunca fuera de Lima. Entonces, la encuentro activa, la encuentro eufórica, la encuentro muy bonita, pero eso siempre ha estado muy bonita, esta ciudad. Siempre ha sido muy linda. Y la encuentro entusiasta. En general, Perú y buena parte de Sudamérica. Me da la impresión que tienes la mirada de un país alegre que comienza... A ver, con un montón de problemas también, y de luchas y de problemas no resueltos, pero que perdió la vergüenza. Sí, quizás vivo en una España que ha pasado muchos años deprimida. Y entonces estos años me ha parecido muy llamativo cómo un español en promedio sigue viviendo mejor que un peruano promedio, pero un español cree que está fatal y que su vida es un desastre, y un peruano cree que está bien en general. Al menos, sí, al menos un peruano de la clase media, no te digo alguien que está luchando en un sindicato minero, pero la gente en la clase media, que es mucho más grande que antes, se siente, la veo más optimista. Creo que la clave es que un español piensa que vive peor que sus padres y que sus hijos vivirán peor, y un peruano piensa que vive mejor que sus padres y cree que sus hijos vivirán mejor, ¿no? Hay muchas cosas. ¿Cómo crees que estás? No depende de qué es lo que tienes objetivamente, sino de qué es lo que esperabas, cuáles eran tus expectativas, ¿no? Claro, y eso también deviene hasta en enfermedades imaginarias que incluso podrían parecer terminales, al menos en algunas regiones, ¿no? Bueno, pero también en Europa. Obvio, sí, hablaba en general. En Europa yo soy un defensor de que Europa todavía tiene muchas cosas buenas, porque yo sé lo que hay afuera, pero empieza a haber fuerzas, ¿no?, políticas importantes en Europa, de izquierda y de derecha, que consideran que es hora de acabar con Europa. Europa les trae más problemas a los países que los que las resuelve. Y justamente porque yo, no solamente Perú, sino por trabajo de periodista, he estado en muchos sitios, soy el que siempre está diciendo, ustedes ni siquiera saben lo que tienen, ustedes creen que están peor de lo que están, y
gente que está peor cree que está mejor que usted. Claro, pero finalmente también es una característica generalizada, ¿no? O sea, nos duele el uñero, pero no sabemos cómo está el pie del que está enfrente. Sí, bueno, luego si no protestas tampoco mejoras, ¿no? También es decir, verdad. Si siempre estás satisfecho y optimista, entonces no tratas de mejorar. Las sociedades avanzan a partir de la crítica y es importante que siempre existe esa crítica. Bueno, y dentro de todo este pandemonium, Santiago, ¿qué se nos viene ahora? ¿Qué proyectos inmediatos hay? Una novela en los primeros meses del año que viene. En febrero, creo que el 18 de febrero es la fecha de la publicación de mi próxima novela, que además es un regreso a mi adolescencia limeña y a los años más violentos de la guerra interna en Perú, ¿no? De los principios de los 90. O sea, volvemos un poco a la frecuencia Abril Rojo. Sí, pero en otra manera. La verdad es que después de escribir Abril Rojo y La Cuarta Espada me planteé cambiar mucho de escenario. No quería seguir escribiendo de la violencia, quería explorar otras cosas y es lo que he estado haciendo. Pero esta vez pensé, en realidad he hablado de los senderistas, de los militares, he hablado de los agentes de la violencia, pero nunca hablé de cómo la vivimos nosotros. Entonces esta novela habla un poco de cómo vivía mi entorno, cómo vivíamos los chicos. Los protagonistas son básicamente unos adolescentes que mientras se derrumba el mundo a su alrededor y todo explota y se oscurecen apagones, los chicos básicamente quieren perder la virginidad, esa es su principal preocupación. Pero también es la historia de cómo la violencia exterior se va contagiando hacia la gente, ¿no? Cómo la violencia se va filtrando en sus vidas. Y también creo que tiene que ver con lo que está pasando en Europa, ¿no? Europa también Europa es como el barrio rico del mundo, que tiene una guerra muy gorda en el norte de África, en el Medio Oriente, y esa violencia se va filtrando, ¿no? Hay yihadistas que nacieron en Europa y extrema derecha que responde al yihadismo y he sentido estos últimos años que eso yo ya lo viví, en Lima, que era esta violencia que está a tu alrededor y tú vives encerrado en tu murito, pero la violencia se va metiendo en tu vida, se va metiendo en ti. Los atentados, por ejemplo, de París que hubo hace como un mes. Son como déjà vu para nosotros. Son como Tarata. Exacto. El momento en que, ¿no? Básicamente los europeos sabían que había una guerra afuera, pero de repente una cosa como los atentados de París es el momento en que tú, europeo, también te puedes morir. Y eso es lo que le pasó a mi mundo limeño en el año 92. Entonces hay muchos paralelos entre realmente el Perú en que yo crecí, la Europa en la que vivo y de eso habla esta novela. Oye, bueno, ha sido un gusto. Siempre es un gusto. Reencontrarnos y ojalá... No pasen 20 años más. Que no pasen 20 años porque de repente ya no me encuentras vivo también. No, si vas rejuveneciendo, te encontraré bebé. De repente ese síndrome de Benjamin Button que lo tenemos encima. Bueno, gracias, esto es todo.